Informar que tenemos una comunicación vía Meet con Fabiana Gracieri, que es doctora en letras. Mariana, te damos el pase. Hola, muy buenos días, Fabiana, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, un gusto tenerte para que hablemos un poco de este curso de posgrado que se va a estar dictando, en el que se llama Cuerpos que escriben, herramientas teóricas de los estudios literarios feministas, y que nos gustaría un poquito que nos cuentes de qué se trata y en qué consiste. Bien, es un seminario que está pensado para abordar una serie de debates que dentro del campo de los estudios literarios, o mejor dicho, en esa zona interseccional entre estudios literarios y estudios de género, o bien literatura y feminismo, bueno, hay una serie de debates que de alguna manera atraviesan los modos de pensar, los textos, los modos de pensar los y las sujetos y sujetas que escriben, y sobre todo los modos de leer la literatura desde una perspectiva que, bueno, atienda a qué significa, por ejemplo, ser una autora, qué significa ser una lectora, cómo han sido representadas las mujeres y los sujetos de identidades sexuales disidentes en a lo largo de la literatura, cuáles son de la historia de la literatura, perdón, cuál pueden ser las genealogías a construir, los archivos a exhumar. En fin, es un seminario que está pensado para, bueno, poner sobre la mesa estos debates y generar una conversación entre corrientes teóricas de los feminismos que podríamos llamar del norte, es Sí. decir, de filósofas y teóricas de la literatura y teóricas del lenguaje feministas que han pensado la relación entre experiencia, lenguaje, o sea, experiencia de lo feminizado, podríamos decir, porque Sí. no pensamos solamente en mujeres cuando hablamos concretamente de esto que sería la escritura de lo otro a lo masculino, vamos a decir así. Sí. Este, Como les decía, el diálogo y los tráficos de modos de pensar y modos de leer entre teóricas del norte, sobre todo italianas, francesas y estadounidenses, y bueno, las lecturas situadas, los diálogos situados, las apropiaciones situadas que se han dado desde el sur, concretamente Argentina y Latinoamérica, Sí. para poder pensar Ujú. justamente esos mismos problemas, pero en clave latinoamericana. Claro. ¿Cuál sería el papel de estos estudios literarios? Justamente la construcción, ¿no?, de esta narrativa, y una narrativa que desafía las estructuras establecidas y quizás patriarcales como las conocemos en la actualidad, y que quizás a simple vista no las identificamos. Mira, yo creo que el gran desafío tiene que ver con pensar, en primer lugar, que por eso el seminario se llama Cuerpos que escriben, Sí. que un sujeto que produce literatura, eh, básicamente es un cuerpo que está condicionado, vamos a decir, o para usar una metáfora podríamos decir asediado por las coordenadas históricas, las coordenadas Sí. sociales, es decir, por el momento en el que escribe. Ujú. Y lo mismo sucede cuando alguien lee eh, texto literario, ¿no? Sí. Eso se produce en un determinado momento que tiene toda una serie de características que confluyen ahí. Ujú. Entonces lo interesante es pensar cómo ese cuerpo transita, o esos cuerpos transitan la experiencia de escribir y de leer, no en abstracto, Sí. sino justamente en la encarnadura de la sexuación, es Claro. decir, la experiencia concreta de atravesar
o bien de llevar adelante esas prácticas desde un cuerpo que tiene determinadas características y que tiene la impronta, la huella de atravesar esa experiencia en la encarnadura de ese cuerpo sexuado, ¿sí? Sí. Entonces, me parece que a partir de allí una puede pensar diversas cosas. Y una de las cosas que el seminario propone es esto de pensar el género como una tecnología, ¿sí? Es decir, culturalmente hay toda una serie de estereotipos, patrones, roles construidos que podríamos decir dividen el trabajo discursivo y el trabajo de la lectura, y asignan mayor o menor legitimación, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, pensar esto, pero tratando de escapar de, bueno, habría una escritura femenina, habría una escritura de mujeres, habría un modo de leer propio de lo femenino, para empezar a pensar toda la producción literaria, ¿sí? Es decir, la producida por mujeres, la producida por sexualidades disidentes, Sí. la producida por varones, digamos, a través del prisma de una perspectiva feminista, es decir, una perspectiva que pueda explorar aquello que ha sido silenciado, obliterado, y que pueda sobre todo cepillar a contrapelo, podríamos decir, toda la historia de la literatura. Claro. No porque es como que reproducimos los guetos, es decir, si estudiamos solo la literatura de mujeres, estaríamos construyendo, digamos, un canon que no necesariamente tiene que ser marginal, porque viste que hoy en día podemos hablar de un boom de escrituras de mujeres, Sí. pero que sería como algo que se superpone a el canon o la historia de la literatura. Bueno, esto más bien tiene que ver con un desafío que es pensar toda la producción literaria desde una perspectiva de género, es decir, no solamente las particularidades de las escrituras y lecturas de mujeres y cuerpos disidentes, sino también los diálogos intergenéricos o bien podríamos decir, los no diálogos, es decir, los silencios intergenéricos, ¿sí? Claro. Entonces por ahí va la propuesta. Sí. Griselda, ¿para quiénes está dirigido este seminario que se puede acceder de manera virtual? Bueno, fundamentalmente el seminario está pensado para quienes están digamos, en el derrotero del doctorado en letras de Claro, sí, sí, Tucumán. sí. Está pensado dentro del programa del doctorado en letras, pero es sobre todo por esta perspectiva que de alguna manera digamos, pone en conversación a la crítica, a la teoría, a la sociología de la literatura, permitiría tranquilamente que pudiera ser tomado por otras personas que tengan simplemente el interés de pensar estos tipos de escrituras, estos corpus, o bien estas herramientas teóricas, porque bueno, la literatura es un discurso, es uno más de los que circulan socialmente. Nosotras ponemos en este seminario el énfasis en esos corpus, en los literarios, pero también es cierto que las herramientas teóricas digamos, de este cruce entre teoría feminista y estudios literarios permite también pensar otros discursos, ¿sí? Claro. Digo, también las producciones periodísticas, las producciones científicas, de hecho, bueno, hay algunas autoras hay mucho, sobre todo de autoras contemporáneas, por nombrar un par que están siendo como muy leídas y muy en el debate internacional, Donna Haraway, Úrsula Le Guin, bueno, ellas están planteando Habla una también suerte. Sí. Bien, perfecto, Griselda, muchísimas gracias por esta comunicación.
A vos. Bien, ahora sí, seguimos con Carla.